Diseña un circuito electrónico para el control de velocidad en un motor DC con intercambio de giro. El circuito deberá mostrar el estado del motor en el monitor serial en todo momento. Además, se deberá de hacer uso de interrupciones para el incremento o decremento de la velocidad en un 10% por cada vez que se genere una interrupción. En esta práctica se nos pide diseñar un circuito para el control de motores de corriente continua. Y aunque nosotros ya habíamos trabajado en videos pasados con el control de velocidad de motores, cuando se nos pide que a este circuito se le agregue el intercambio de giro, la práctica puede complicarse. En un principio el circuito que hemos trabajado ya no aplica al ejercicio actual, por lo que es necesario pensar en otro tipo de circuito electrónico el cual nos ayude a resolver el ejercicio. En esta ocasión vamos a aplicar el intercambio de giro con un circuito bastante ingenioso, el puente H. Para explicar su funcionamiento, piensen en el siguiente arreglo de 4 interruptores, en donde tenemos 2 abiertos y 2 cerrados. En el primer arreglo tenemos S2 y S3 cerrados, y S1 y S4 abiertos, por lo que la corriente circula por la línea roja, haciendo girar al motor. Ahora vamos a cambiar el estado de los interruptores. S1 y S4 están cerrados, y S2 y S3 son quienes permanecen abiertos, por lo que ahora la corriente circula por S1 y S4. De manera similar que el ejemplo anterior, se activará el motor, pero al invertir el sentido por donde pasa la corriente, el motor girará al lado opuesto. Recuerden que para cambiar el sentido de giro de un motor DC basta con invertir su polaridad, que es básicamente lo que hemos hecho con este arreglo de interruptores. Esta es la idea básica que debemos de tener en cuenta. Ahora imaginemos que en vez de interruptores tenemos transistores conectados en el circuito. El arreglo del circuito será el mismo, solo que los transistores se activarán por el flujo de corriente. Ahora solo nos encargaremos de suministrar corriente en los transistores que queremos activar, para hacer girar el motor hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, como medidas de protección a los transistores, se les suele agregar diodos para evitar que el voltaje que se pueda generar en el motor por cambios bruscos de giro puedan quemar a los transistores, por lo que el circuito final debería ser este, que cumple con el mismo principio, pero se le han agregado algunas medidas de seguridad. Realizar este circuito puede ser de gran utilidad si lo que queremos es aprender a conectar. Sin embargo, para fines prácticos, esto representa un gasto económico muy grande cada vez que queramos controlar un motor. Afortunadamente existen circuitos integrados muy baratos que ya tienen conectados estos arreglos en un solo chip. En esta ocasión vamos a trabajar con el integrado L293D, que nos permite controlar hasta 2 motores intercambiando el sentido de giro y regulando su velocidad mediante PWM. Este circuito integrado es controlado por voltajes TTL de 5 volts y pueden controlar cargas de 4.5 a 36 volts. Veamos cómo funciona. A excepción del pin número 8, que es para energizar los motores, en el lado izquierdo tenemos los pines para controlar el primer motor. Los pines 2 y 7 serán las entradas de control. Con estos pines decidiremos el intercambio de giro del motor, suministrando tensiones de alto o bajo, tal y como se muestra en la tabla. Los pines 3 y 6 serán las salidas al motor que queremos controlar, y los 2 pines faltantes serán conectados a tierras o masa. Y el pin número 1 será el encargado de regular la velocidad mediante modulación por ancho de pulso. En caso de que se requiera que el motor siempre esté trabajando a su máxima velocidad, conectar este pin a 5 volts. De manera similar, del lado derecho tenemos los pines equivalentes para conectar un segundo motor, a excepción del pin número 16, que es para energizar el circuito, el cual va conectado a 5 volts. Como pueden ver, el circuito es muy fácil de usar y nos puede servir para controlar 2 motores. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo es que vamos a controlar nuestros motores, vamos a ver la conexión del circuito. Primero vemos que tenemos conectado el integrado solamente de su lado derecho para controlar un solo motor. Tenemos energizado el circuito integrado en el pin número 16 a 5 volts
Y también conectamos una tensión de alimentación para el motor en su pin número 8, la cual es de 9 volts, puesto que es el voltaje apropiado para el motor que yo utilizaré. Para controlar la dirección de giro voy a usar las salidas digitales 31 y 33 de mi tarjeta Arduino. Estas salidas dijimos que iban a los pines 10 y 15 del circuito integrado. El motor lo conectamos directamente al integrado en los pines número 11 y 14 y los pines 12 y 13 los conectamos a tierra o masa. Para controlar la velocidad del motor, el circuito integrado requiere de modulación por ancho de pulso en su pin 9, por lo que utilizaré una salida PWM de la tarjeta Arduino. En mi caso yo he elegido la salida número 8 para generar la señal. Y listo, ya tenemos el circuito conectado para controlar el motor. Ahora solo nos falta conectar los dos botones a alguna salida de nuestra tarjeta que nos ofrezca interrupciones. También conectamos un switch de palanca deslizable para el cambio de giro en el motor, con la señal de salida a cualquier pin digital, pues para este dispositivo no utilizaremos interrupciones. Este será el circuito que utilizaremos para esta práctica. Los botones se encargarán de aumentar o disminuir la velocidad mediante interrupciones y el switch se encargará de invertir el giro del motor. El circuito integrado solamente es nuestra etapa de potencia para energizar nuestros motores. Bien, ya podemos pasar al código de trabajo para ver la lógica que vamos a utilizar. Iniciamos declarando algunas variables. Una de ellas será utilizada tanto en el código principal como en las interrupciones, por lo tanto declaramos como volátil para que sea de fácil escritura. En el VoiceApp configuramos entradas y salidas. Aquí vemos que tenemos dos interrupciones, una para realizar el incremento de la velocidad y otra para realizar el decremento de la velocidad. Ambas se activarán por flancos de subida. También activamos la comunicación serial a una velocidad de 9600 bits por segundo. En el void loop voy a realizar dos ciclos while, uno para el giro hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Ambos ciclos dependen de la lectura del pin digital número 53, que es donde conecté el switch de deslizamiento. Por lo tanto, mientras que la lectura en el pin 53 sea una señal en bajo, que el motor gire hacia la derecha, y por el contrario, si la señal es 1, que gire hacia la izquierda. Las instrucciones del bucle son muy simples: que imprima la dirección del motor en el monitor serie, que imprima el valor porcentual de la velocidad a la que está girando. Esto se logra dividiendo el dato de la señal PWM entre 2.55 para tener un número equivalente porcentual del 0 al 100. Escribimos en el pin número 8 el mismo dato de la variable PWM para generar la señal de ancho de pulso. Y para darle el sentido al giro del motor, activamos las salidas correspondientes de la tarjeta Arduino. Esta es la lógica de trabajo que estamos realizando. Recuerden que esto es un ciclo y por lo tanto no terminará hasta que la condición para mantenerlo cambie. Afortunadamente tenemos las interrupciones que nos ayudarán a atender otra tarea en cualquier momento de nuestro programa principal, aun si se trata de un ciclo informático. Y es aquí la novedad del código que hemos trabajado. Vamos a modificar la variable PWM con interrupciones externas, una llamada incremento y otra llamada decremento, las cuales constan de sumarle o restarle a la variable PWM un valor de 25.5, puesto que es el 10% del dato máximo de la señal. Entonces, por cada interrupción se incrementará o disminuirá el valor de la velocidad del motor en un 10%. Para asegurarnos que el valor máximo no pueda sobrepasar el número 255, he asignado un if para que cuando la variable PWM sea mayor a 255, la variable PWM vuelva a ser 255. Esto evitará que el dato pueda ser mayor al que podemos trabajar. Tenemos la misma lógica para el decremento de esta variable. En este caso nos interesa que la variable PWM no pueda ser menor a 0. De esta forma la variable se mantendrá siempre entre rangos de 0 a 255 y por lo tanto del 0% al 100% de la señal PWM.
Entonces veamos qué estamos haciendo. Con los botones activamos las interrupciones, que son quienes incrementan o decrementan la señal PWM. Con el interruptor switch de deslizamiento seleccionamos el giro del motor. Este interruptor está siendo leído mediante los ciclos while que nos ayudan a controlar el motor dentro de sus instrucciones programadas. Cada ciclo debe demostrar en el monitor serie el estado del motor en todo momento. Ahora vamos a ver físicamente lo que hemos programado. Entonces, para variar la velocidad presiono los botones correspondientes y para invertir el giro voy a deslizar el interruptor . El interruptor en la programación hace que cambie el ciclo, pero como la variable PWM es asignada en ambos ciclos, la velocidad porcentual deseada se mantiene. En esta práctica, de manera sencilla, hemos realizado el control de velocidad en un motor de corriente continua con intercambio de giro. Nuevamente vemos el gran beneficio que nos da utilizar interrupciones, dándole aplicaciones reales a ejercicios que podemos y nos vamos a encontrar en nuestros proyectos. En el siguiente capítulo vamos a ver qué pasa cuando tenemos que monitorear dos tareas a la vez en un solo programa. Bye.